Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí con ustedes. Ahora nos encontramos en Mateo capítulo 28. Y quédate porque en este capítulo vamos a ver cómo la resurrección de Cristo lo cambia todo. ¿Por qué la resurrección lo cambia todo? ¿Por qué los discípulos tomaron una actitud diferente? Porque de alguna manera antes de la resurrección ellos se encontraban dispersos. Quizás probablemente se encontraban con miedo, encontraban, algunos piensan también que algunos discípulos se encontraban en las casas de otros discípulos que vivían ahí en Jerusalén cerca, con miedo, unos días sin salir probablemente diciendo, hey, si a Jesús lo crucificaron, ¿qué va a pasar conmigo que yo lo seguía? ¿No? Y nos encontramos en medio de este ambiente y ahora entramos con dos chicas que van a la tumba de Jesucristo a, a poder ofrecer y poder estar ahí con él también de alguna manera y después de todo esto que había pasado. Sí, venían como para ungirle, ¿no? Para Mm, embalsamarle, por así decirlo. Eh, pero nos encontramos con esta escena, ¿no? Ellas dos llegando y un gran temblor viniendo en ese momento, un ángel descendiendo, dice la Biblia que tenía una apariencia como de un relámpago, al grado de que una cantidad enorme de guardias que estaban ahí habían terminado aterrados, eh, estáticos, literalmente dice la palabra de mm, Dios que estaban como muertos. claro. Eh, y ahí las palabras del ángel que estaba sentado sobre la roca, que estaba tapando la tumba, hacia las mujeres, diciéndole, no teman ustedes. Y el énfasis está en ese ustedes, como si les estuviera diciendo, no teman ustedes como ellos son temerosos, porque Jesucristo, el crucificado, al que ustedes vienen a buscar, no está aquí, porque Él vive. Y les da una instrucción y una misión clave a estas dos mujeres. Le dice, hey, vayan y cuéntenles a los discípulos, a esos discípulos que están atemorizados, metidos en sus casas, Mm. con dudas, desalentados, desorientados, sin una dirección clara, vayan y cuéntenles que Cristo está vivo y que lo vayan a encontrar en Galilea. Y no solamente se queda ahí, el día de mañana terminamos con este capítulo 28 de Mateo y nos vamos a atrever a avanzar un poquito más porque creemos que es necesario, ¿no? Para poder culminar con el tema de la resurrección de Jesucristo. Y estos soldados, Isaac, que habían estado ahí, que no era uno, eran varios, vemos por el relato que van enseguida con los fariseos a dar la noticia de lo que había sucedido. O sea, probablemente hasta ellos habían quedado en shock, ¿no? Es decir, hey, todo lo que Jesús decía era real, ¿qué hacemos, no? Porque lo que estaba diciendo acaba de suceder. Y los fariseos, me llama la atención cómo a pesar de que se dieron cuenta y que había testigos, decidieron taparlo, ¿no? O sea, dijeron, inventaron una mentira tan absurda realmente que podemos ver aún, seguir viendo el corazón de estas personas. Sí, claramente vemos que no era un problema de Mm, evidencias, no era un problema de sensibilidad. Me hizo recordar mucho a las palabras de Jesús cuando estaba hablando del rico y Lázaro, eh, este hombre que estaba sufriendo en el infierno y dice, hey, manda a alguien que venga de acá para que les advierta a mis hermanos, que les advierta a mi familia acerca de este lugar. Y Jesús, no, Abraham les dice, eh, a Moisés y a los profetas tienen. Si no les hacen caso a ellos, ni a que alguien se levante de los muertos, van a creer. Eh, Recordando también la crucifixión, la gente ahí enfrente de Cristo diciendo, hey, ahora sí, si te bajas de ahí, te vamos a creer. Y de alguna manera vemos que nada más es una cuestión de actitud, ¿no? Eh, Diciendo, si te bajas, te vamos a creer. Los fariseos, teniendo todas las evidencias posibles, no era una cuestión de qué pasó con el cuerpo de Jesús. Sabían que Jesús había resucitado, claro. que todo lo que él había afirmado como verdad era verdad. Y aún así dijeron, hey, vamos a cuidar nuestra reputación,
vamos a cuidar nuestra dignidad, vamos a cuidar nuestro orgullo, vamos a tapar el hoyo. ¿Cómo lo cubrimos con una mentira? ¡Qué loco! Sí, Isaac. Además, mira, me gusta pensar esto. Continuando con el pasaje, después Jesús va a decir, se va a encontrar con sus discípulos y él va a mencionar algo interesante. O sea, vencí a la muerte, toda potestad me es dada, ahora los mando a ustedes a que hagan discípulos. Pensando en el panorama que platicamos hace un momento de que los discípulos se encontraban con miedo, dispersos, escondidos, vemos cómo después, en el Nuevo Testamento, los discípulos tienen otra actitud. Después de ver a Cristo resucitado, tomaron valor, algo los impresionó realmente como para que sus vidas cambiaran de una manera muy drástica. Sí, y me hace acordar a la hora silenciosa hace 15 días que estábamos haciendo, ¿no? Quizá un panorama un poquito similar, pensando las personas que le seguían después estaban dudando de la resurrección y diciendo, ¿verdaderamente vale la pena lo que estoy haciendo si no va a haber una resurrección? Claro. Si no va a haber algo después, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y el apóstol Pablo le dice, hey, Cristo venció a la muerte, Cristo tiene potestad sobre todo, y termina con ese versículo diciendo, por tanto estén firmes, confiados, sabiendo que lo que hacen para el Señor no es en vano. Y eso es lo que vemos en los discípulos después de las palabras de Cristo. Hey, vayan, hagan discípulos, porque yo tengo toda la potestad, porque yo estoy vivo. Y vemos cómo radicalmente cambia una actitud de temor, cobardía, por una actitud de coraje y valor, para salir y llegar hasta las últimas consecuencias para que la gente sepa que este Cristo vive. Alguien una vez dijo, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Nadie, pienso yo, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Cómo esto nos afecta también hoy en día, la resurrección de Cristo a nosotros cambia todo. Para los discípulos cambió todo, del temor al valor de esconderse a dar su vida por ellos. Y también cambia el propósito de nuestra vida cuando creemos y entendemos que la resurrección es la base de nuestra fe. Y la resurrección lo cambia todo. Me pongo a pensar quizá en la actitud de los fariseos, en los versículos del 11 en adelante, y pienso, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido esa actitud delante de las evidencias que hemos visto del poder de Dios? Quizá tú estás ahí en tu casa y has estado dudando o has estado pensando, hey, cuando me convenza de esto, entonces voy a creer. Cuando tenga más evidencias, voy a creer. Cuando quizá es hora de asumir que más bien es un problema de corazón. Muy probablemente en las distintas etapas de tu vida ya te has encontrado con el poder de Dios, con la gracia de Dios, y con la evidencia de que Dios es un Dios vivo. Quizá tienes personas alrededor cuyas vidas has visto cambiadas y no entiendes por qué. Y es el poder de Dios que está vivo, obrando en cada uno de ellos. Es probable que hoy sea el día para que reconozcamos que no es un problema de evidencias, que no es un problema de razones, es un problema de corazón. Te voy a decir algo, la resurrección de Cristo lo cambia todo. Y si hasta hoy no has decidido venir a Dios y acercarte a Él, confiando en el que Cristo resucitó, Él murió por nuestros pecados y Él vive hoy, hoy es el día que puedes también asumirlo y decir que la resurrección de Cristo lo cambió todo. Así es, si ha sido de bendición para tu vida, realmente para nosotros ha sido impresionante leer estos pasajes. Déjanos tu comentario, queremos saber cómo Dios también ha estado hablando a tu vida, y comparte este video. Quizás conoces a alguien que puede estar en esta situación, dudando un poco acerca de Cristo. Compártelo y que pueda ser de bendición también para ellos.